Bienvenidos. Vamos a dar inicio a este webinar de Operación Renta Año Tributario 2022, que ha sido organizado por Booker, el software para contadores de Fontana, junto con ADEP. Voy a iniciar primeramente con una pequeña introducción para contarles acerca de qué es Booker, esta nueva herramienta, esta nueva plataforma para contadores y estudios contables que ha desarrollado de Fontana y del cual estamos haciendo lanzamiento ya durante este año, ¿ya? Booker nace con el propósito de agilizar la forma de llevar la contabilidad y hacerle, a su vez, ganar tiempo a los contadores y estudios contables con su cartera de clientes para así poder ofrecer un mejor servicio, una mejor asesoría a sus clientes y todo de manera 100% web, sin costos de instalaciones ni cobros por actualizaciones, ¿ya? Esto es una plataforma web, o sea, uno entra iniciando con su contraseña y su usuario y listo. O sea, no necesito tener un computador exclusivo. Yo puedo ingresar desde cualquier computador conectado a Internet, ¿ya? Ofrece todas las ventajas y seguridad de estar trabajando en la nube. Otra de las principales funcionalidades que encontramos en Booker está obviamente todo lo que es llevar la contabilidad a una cartera de clientes. Este es un software multiempresa donde puedes realizar todos los movimientos contables, los asientos, hacer ajustes también, como correcciones por IVA o correcciones por inflación, quiero decir. Puedes elegir los planes contables, puedes tener tus informes en IFRS y también puedes emitir los libros legales que usualmente son los más pedidos, como los balances generales, libros de 8 columnas, libro mayor, libro menor, todo ese tipo de informes, ¿ya? Otra herramienta con la que cuenta Booker, que es algo que de hecho muchos de nuestros clientes nos dan las gracias por tener esta solución, es el importador de documentos tributarios, ¿ya? Con esta herramienta, el software se conecta de manera directa con el servicio de impuestos internos, con las cuentas de los clientes, para así extraer todos los movimientos de compras y ventas desde el servicio y cargarlos y centralizarlos directamente en la contabilidad, ¿ya? Por otro lado, tenemos la conciliación bancaria, que esta es una funcionalidad que ya se venía desarrollando desde el año pasado y que ahora está funcionando súper bien, que consiste en conectar las cartolas de las cuentas bancarias de sus clientes directamente con el software, ¿ya? Y con esto, obviamente, poder conciliar los movimientos directamente en la contabilidad. Tenemos integraciones con los principales bancos de Chile, ¿ya? Que son el BCI, el Santander, Banco de Chile, Scotiabank, Itaú y Security. Y durante el año también se van a ir integrando otros bancos adicionales. Ahora, entrando en lo que es la operación renta, aquí hemos lanzado funcionalidades que tienen que ver con simplificar este proceso, ¿ya? Tenemos más de 25 declaraciones juradas que permiten agilizar la operación renta. Bueno, aquí las pueden ver escritas, no se las voy a dictar una por una, pero más adelante les voy a mandar un link si es que quieren tener más información de esto. Todas estas se encuentran dentro del software y también tenemos algunas declaraciones juradas, que son la 1887 y la 1879, que están incorporadas en el módulo de remuneraciones, ¿ya? Bueno, otra de las grandes funcionalidades que tenemos para contadores que ofrecen un servicio más integral a sus clientes es el módulo de gestión de personas, con todo lo que tiene que ver con el pago automático de remuneraciones, el cálculo automático, la generación de contratos y finiquitos, el pago de cotizaciones y el libro de remuneraciones electrónicos, que sabemos que ya es obligatorio para todas las empresas con más de 5 empleados, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente, también en este módulo vienen incluidas las declaraciones de sueldos y las de honorarios. Estas extraen la información directamente desde el software y se generan en el sistema para que ustedes las puedan cargar en el servicio de impuestos internos, ¿ya? Y dentro de los beneficios que encontramos
en Booker, que es este software para contadores desarrollado por De Fontana. Encontramos los importadores de archivos, fichas contables que tendrán toda la información filtrada, informes personalizados, asientos contables automáticos. Como ya les había mencionado también, una de las ventajas es que es multiempresa. Tenemos planes que se ajustan desde contadores que son muy pequeños, que tienen 2 o 5 empresas, allá estudios contables con más de 100 empresas. Otro tema es que somos multimoneda y podemos trazabilizar la información de manera de estar viendo en detalle las cuentas contables y los balances que genera el sistema. En esta presentación yo quiero dar paso ahora al tema que nos convoca en la charla, que es sobre la operación renta año tributario 2022. Los voy a dejar con Hugo Catalán, quien va a empezar a compartir la pantalla. Hugo, no sé si me escuchas, si se ve todo bien. Sí, te escucho perfecto. Súper. Hugo, te dejo entonces para iniciar esta charla. Ya tenemos más de 150 asistentes por lo que veo, así que estamos listos para comenzar. ¿De qué vamos a conversar? Vamos a conversar acerca de, obviamente, la operación renta, pero como todos sabemos, ¿cierto? La operación renta abarca demasiados temas. Entonces, hoy día vamos a tocar el tema que están viendo ahí en la pantalla. Dice estructura del registro empresarial en un régimen ProPyme general. Así que en este tiempo que tenemos, la idea es que nos podamos enfocar en eso. El foco es, soy un régimen ProPyme, soy un régimen del artículo 14, letra D, número 3 de la ley de la renta, y vamos específicamente a hablar de la estructura básica para construir un registro de rentas empresariales. Mi nombre es Hugo Catalán Pavés, yo soy director académico de ADEP Capacita, y en la medida que tengan dudas, preguntas o consultas, les voy a pedir que por favor las vayan dejando ahí en el chat, y en algún momento, no sé si cuando vayamos avanzando o al final, ahí dependiendo de la pregunta, la vamos tratando de responder. ¿Ya? Así que son 4 temas los que quisiera conversar con ustedes. El primero, el que está ahí en la pantalla, ¿cierto? En la letra A del programa, la obligatoriedad de presentar un registro empresarial. En la letra B, la estructura básica de cómo se confecciona ese registro empresarial. En la letra C, el orden de prelación o de imputación de los retiros o dividendos a ese registro tributario de rentas empresariales. Y finalmente, que podamos conversar acerca del SAC y el uso de los créditos que están contenidos dentro de este registro empresarial. ¿Ya? Así que comencemos. Primero, hablemos de quiénes tienen la obligación de llevar este registro tributario de rentas empresariales. Nosotros sabemos que en Chile básicamente existen 4 o 5, dependiendo de cómo uno lo quiera mirar, regímenes tributarios. Los 4 más conocidos, ¿cierto?, son el régimen semi-integrado, el régimen ProPyme, el régimen de transparencia y el régimen de renta presunta. Estoy dejando de lado, obviamente, el régimen de renta presunta. Respecto de los 3 regímenes tributarios que están vigentes a partir del año 2020, que son los que estamos viendo ahí en la pantalla, aquellos que tienen que confeccionar el registro tributario de rentas empresariales son, como norma general, el régimen semi-integrado y el régimen ProPyme. Un régimen de transparencia, obviamente, por la forma de determinar sus rentas y debido a que la empresa no es la que paga los impuestos, sino que los que pagan los impuestos son los dueños contribuyentes finales, no tiene que confeccionar un registro tributario de rentas empresariales. Ahora, sabiendo que el registro de rentas empresariales lo tiene que confeccionar un semi-integrado y lo tiene que confeccionar un régimen ProPyme, no tenemos que perder de vista
que hay excepciones respecto de algunos registros dentro del registro tributario de rentas empresariales para un régimen ProPyme y para un régimen semi-integrado. Se lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Mire, cuando hablamos de un registro tributario de rentas empresariales, siempre nuestra mente tiene que estar pensando principalmente en un registro que contiene 5 columnas. Esto en la práctica, ¿cierto? Cuando uno mira, por ejemplo, el registro tributario de rentas empresariales que aparece en el formulario 22, se va a encontrar con que hay cerca de 15 columnas, ¿ya? Pero en términos sencillos, en términos prácticos, esas 15 columnas se pueden resumir en 5. Esas 5 son las que estamos viendo en la pantalla. ¿Por qué el formulario 22 tiene más columnas? Porque, por ejemplo, el SAC, que yo lo estoy representando como una sola columna, en el formulario 22 aparece dividido en varias columnas, separando, por ejemplo, los créditos que se originaron desde el 2017 en adelante y los créditos que se acumularon hasta el 31 de diciembre del 2016, separando también en cada uno de esos años los créditos que no tienen la obligación de restituir y los créditos que sí tienen la obligación de restituir, y separando también en aquellos que nos dan derecho a devolución de aquellos que no nos dan derecho a devolución. Yo aquí estoy simplificándolo y estoy diciendo, hay una columna que es el SAC, la columna donde se registran los créditos, el saldo acumulado de crédito. Cuando hablamos entonces de un registro tributario de rentas empresariales, y aquí estoy incorporando el registro DAN porque quiero partir de lo general, hablamos de un registro RAI, que es un registro de rentas afectas a impuestos, hablamos de un registro DAN, que es el registro en donde registramos, valga la redundancia, la diferencia entre la depreciación acelerada y la normal, un registro REX, en donde van las rentas con tributación cumplida, las rentas exentas y los ingresos no constitutivos de renta. Un registro SAC, ya lo dije, que es donde acumulamos los créditos, y un registro STUT, que es el saldo total de utilidades tributables. En ese registro STUT, me imagino que todos sabemos de memoria, ¿cierto?, que se contienen aquellas utilidades que se acumularon hasta el 31 de diciembre del año 2016 y que siguen formando parte de la empresa hasta esta fecha. Entonces, cuando pienso en un registro de rentas empresariales, tengo que pensar en lo que estoy viendo en la pantalla. Eso tiene que pensar mi mente de manera inmediata. Y cuando me refiero, o cuando la ley se refiere a liberarse de ciertos registros dentro del registro tributario de rentas empresariales, se refiere principalmente a esto. Miren, cuando el contribuyente no genere ni traiga de arrastre rentas que están contenidas en el registro REX, entonces me puedo liberar de los registros RAI y del registro DAN. No hay que equivocarse en el sentido de que la posibilidad de eximirse es de todo el registro tributario de rentas empresariales. No es así, sino que me puedo eximir en la medida que no tenga REX o en la medida que no genere REX, solamente del registro RAI y del registro DAN. Obviamente me voy a eximir del registro DAN en un régimen semi-integrado, porque un régimen ProPyme no tiene la obligación de confeccionar un registro DAN. Espero que se vaya entendiendo. Ahí, por favor, les pido si me confirman a través del chat que la pantalla sí se esté viendo, ¿ya? Porque ahí algún invitado, alguna invitada dijo no se ve la pantalla, ¿ya? Alguien dice por ahí, ¿verdad? Cierto que este año la mayoría de los contribuyentes van a tener registro REX, ¿cierto? Por el tema de los bonos. Entonces, yo, ojo, no estoy diciendo que no van a tener REX, solo estoy diciendo que en la medida que un contribuyente no tenga REX, entonces se exime de confeccionar el registro RAI y se exime de confeccionar el registro DAN, ¿ya? Si es que tiene REX, obvio,
tiene que confeccionar el registro RAI si es que es ProPyme, tiene que confeccionar el registro RAI y el registro DAN si es que es semi-integrado, en la medida que tenga diferencia entre la depreciación acelerada y la depreciación normal. ¿Ya? Seguimos entonces. Miren ahora, el registro DAN, lo que les decía, no tenemos que olvidar que es obligatorio, en la medida que haya diferencias entre ese tipo de depreciaciones, para un régimen semi-integrado. Nunca, pero absolutamente nunca es obligatorio para un régimen ProPyme. Simplemente no lo debe confeccionar. ¿Por qué no? Porque en un régimen ProPyme no aplicamos el concepto, como lo conocemos, de depreciación, sino que o hablamos de depreciación instantánea, ¿ya? O hablamos de que los activos fijos que se hayan adquirido durante el ejercicio y que se encuentren pagados y que sean depreciables, se van directamente a resultado. Entonces es imposible que en un régimen ProPyme se produzca una diferencia entre la depreciación acelerada y la depreciación normal, porque el activo fijo propiamente tal, repito, en la medida que se haya pagado y en la medida que sea depreciable, se va directamente a resultado. ¿Qué más? El SAC. El SAC, teniendo saldos, nunca, pero requete contra nunca, se debe dejar de controlar. El SAC es lo más importante. Aunque yo me exima del registro DAN y me exima del registro RAI, igual nomás debo seguir controlando el registro SAC. Eso es así. ¿Por qué es así? Porque obviamente construyo el registro tributario de rentas empresariales para definir cuál va a ser la tributación de los dueños de la empresa. Y esa tributación podría tener asociado un crédito en la medida que exista. Y esos créditos se deben asignar. Y para asignarlos, tengo que tener un registro SAC que los tenga controlados. Entonces, aunque me exima del RAI, aunque me exima del DAN, igual nomás tengo que controlar el registro SAC. Y el registro STUT se deberá controlar siempre y cuando existan créditos que se acumularon hasta el 31 de diciembre del 2016 y sigan estando disponibles. Entonces usted, si es que llega a eximirse, ¿cierto? Si es que llega a eximirse del RAI, si es que llega a eximirse del DAN, ¿ya? Usted se va a preguntar y va a decir, ¿tengo o no tengo créditos? Y en la medida que tenga créditos, el SAC lo va a controlar de igual manera. Luego se va a preguntar, dentro de este SAC, ¿tengo créditos que se acumularon hasta el 31 de diciembre del 2016 y que producto de no haberlos utilizado todavía siguen acumulados? Si la respuesta es sí, entonces también tengo que controlar el STUT. Es decir, podría existir un registro empresarial que no tenga RAI, que no tenga DAN, que no tenga REX, que no tenga créditos nuevos, es decir, de aquellos que se generaron del 2017 en adelante, pero que sí tenga créditos antiguos acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016 y sí tenga columna STUT, sí, sí se puede, obviamente se puede. Y no solo se puede, sino que se debe. Se debe. Y podría tener un registro tributario de rentas empresariales que no tenga RAI, que no tenga DAN, que no tenga REX, pero que sí tenga créditos nuevos, que sí tenga créditos antiguos y que sí tenga STUT, sí, pero se vería muy extraño. Da lo mismo que se vea extraño porque así dice la norma que se tiene que hacer. Y alguien después podría decir, oye, ¿y qué pasa si a pesar de eximirme del registro REX, qué pasa si a pesar de eximirme del registro REX, igual quiero determinar un RAI? Respuesta, determínelo. Nadie le va a decir nada. Eso es todo. Y se informa en el formulario 22 en el recuadro respectivo. ¿Ya? Eso. Sigamos avanzando. Esto es súper importante. ¿Ya? Esto que voy a mencionar ahora. Sabiendo ya
que soy un contribuyente que tengo que confeccionar el registro tributario de rentas empresariales, sabiendo si me eximo o no me eximo. Ahora llega el momento de confeccionar el registro tributario de rentas empresariales. Y lo que tratamos de hacer aquí es simplemente un resumen mental de lo que tengo que hacer. Esta es la estructura básica que debo tener presente a la hora de confeccionar el registro tributario de rentas empresariales. ¿Ya? Mire, fíjese. Lo primero que tengo que entender es que el registro tributario de rentas empresariales, desde el año tributario anterior, ya no se informa en una declaración jurada, ¿verdad? Sino que lo informamos de manera directa en el formulario 22. Entonces, alternativa 1, lo hacemos en un Excel y llega al formulario 22. Alternativa 2, se hace en un software y llega al formulario 22. ¿Ya? Entonces, para confeccionar este registro tributario de rentas empresariales, pensemos en el año tributario 2022, en lo que se nos viene ahora. Lo primero que tengo que pensar, de arriba hacia abajo, ¿cierto?, es en los saldos iniciales. Y súper sencillo. ¿De dónde saco los saldos iniciales? Y la respuesta es obvia. Vienen del formulario 22 del año anterior. Obvio, en la medida que ese formulario 22 esté bueno. En la medida que ese registro tributario de rentas empresariales esté correctamente determinado. Si está malo o tengo la declaración observada y la observación dice relación directa con el registro tributario de rentas empresariales, entonces primero arreglemos lo que teníamos y luego partamos por el saldo inicial. En la medida que esté bueno, ese es el saldo inicial. Aquello con lo que terminé en el ejercicio anterior es el saldo inicial al 1 de enero del año 2021, año comercial. 1 de enero del año comercial 2021. Y como estamos enfocándonos en un régimen ProPyme, artículo 14, letra D, número 3, entonces no tengo DAN, lo que les venía diciendo, ¿verdad? Voy a suponer que tengo la obligación, en el caso que estamos conversando, de confeccionar el registro RAI, para que podamos ver el todo. Después de ver el todo, alguien sacará lo que no corresponda. Si alguien dice, yo no tengo REX y por lo tanto no tengo la obligación de confeccionar el RAI, entonces solo obvie esa parte de esta lámina. Pero veamos el todo, que es lo normal. Mire, tengo el RAI, tengo el saldo inicial del registro REX, tengo el saldo inicial del saldo acumulado de crédito y tengo el saldo inicial del saldo total de utilidades tributables. Súper sencillo, súper fácil. Lo primero que tengo que recordar es que un contribuyente del régimen ProPyme no aplica el artículo 41 de la Ley de la Renta. Y es el artículo 41 de la Ley de la Renta el que incorpora las normas sobre corrección monetaria. Por lo tanto, en un régimen ProPyme, salvo honrosas excepciones, son solo excepciones, no aplica corrección monetaria. Norma general, régimen ProPyme y régimen de transparencia tributaria, no aplica artículo 41, no aplica normas de corrección monetaria. ¿Hay excepciones? Claro que sí. Si hay una norma general, siempre hay que pensar que hay excepciones. Una excepción, me imagino que todos la conocemos porque la tenemos que haber utilizado en el año tributario anterior, la corrección monetaria de los PPM. Otra excepción, la corrección monetaria del remanente de crédito fiscal. ¿Ya? El reajuste del remanente del crédito fiscal. Ahí hay por lo menos dos excepciones. Pero en norma general, no aplicamos corrección monetaria. Entonces, pregunta, súper evidente. Estos saldos iniciales que provienen del formulario 22 del año inmediatamente anterior y que estaban correctos y que se incorporan al registro tributario de rentas empresariales de este año comercial 2021, ¿se deben corregir monetariamente? Respuesta, no. No debemos aplicar corrección monetaria. Ahora, y aquí fíjese bien, fíjese muy bien, espero darme a entender con lo que quiero decir aquí en color verde. Fíjese lo que dice ahí en color verde. Ahora me tengo que hacer otra pregunta.
Ya tengo el saldo inicial. Ya sé que no lo tengo que corregir monetariamente. Ahora me pregunto, ¿vengo o no vengo de un régimen de renta atribuida? Esa es la pregunta. ¿Vengo o no vengo de un régimen de renta atribuida? Si la respuesta es sí vengo de un renta atribuida, sí vengo de un renta atribuida, me voy a preguntar. Otra pregunta. ¿Pagué en el año comercial 2021? Comercial 2021, ojo con lo que estoy diciendo. ¿Pagué en el año comercial 2021 el impuesto de primera categoría de cuando yo era renta atribuida? Si la respuesta es que sí, entonces y solo entonces, ese pago de impuesto de primera categoría que hice en el año comercial 2021 y que correspondía a cuando yo era renta atribuida, se rebaja del registro REX. Solo en ese caso. Ojo. Y alguien podría decir, oye, ¿y por qué en el año comercial 2021 alguien habría pagado el impuesto de primera categoría del año comercial 2019 o 2018 o 2017 cuando era renta atribuida? ¿Por qué podría haber pasado eso? Primero, porque hice un convenio de pago y lo estoy pagando de a poco. Y segundo, porque me giraron por subdeclarar. Estaba mala mi renta líquida imponible de cuando yo era renta atribuida. Ahora me fiscalizaron, está bien determinada, pagué la diferencia de impuestos de primera categoría, pero el pago lo hice en el 2021. ¿Eso se tiene que rebajar o no se tiene que rebajar? Sí, se tiene que rebajar, porque se rebaja en el año del pago. Entonces, fíjense, voy a repetir las preguntas que me tengo que hacer. Color verde, fíjense en el color verde. Color verde. ¿Debo o no debo rebajar el impuesto de primera categoría? Me pregunto, ¿vengo o no vengo de renta atribuida? Si la respuesta es sí vengo de renta atribuida, nace otra pregunta. ¿Pagué o no pagué el impuesto de primera categoría de cuando yo era renta atribuida en el año comercial 2021? Si la respuesta es sí, entonces y solo entonces, ese pago de impuesto de primera categoría se rebaja del registro REX. Otra pregunta. Oye, ¿y por qué se rebaja del registro REX? Porque las utilidades que generé siendo régimen de renta atribuida llegaron al registro tributario de rentas empresariales específicamente en la columna REX. A una columna que tiene un nombre particular, se llama rentas con tributación cumplida. Entonces, siguiendo esa lógica, como las utilidades de cuando yo era renta atribuida ingresaron al registro REX, el pago del impuesto de primera categoría se debe descontar de esa columna REX. Lo normal es que esto que estoy diciendo sucedió en el año comercial 2020. Eso es lo normal. Solo estoy ahora haciendo énfasis y por eso hago tanto énfasis. Disculpe que lo diga muchas veces, es solo para hacer el énfasis. Solo si este año comercial 2021 pagué el impuesto de primera categoría de cuando era renta atribuida, entonces y solo entonces hago esta rebaja que estoy diciendo. Supongo que se entiende, sigo con el paso siguiente. ¿Ya? Obviamente, lo que dije lleva implícito otra cosa. Y lo que lleva implícito es que cuando me pregunte si yo era renta atribuida, a lo mejor la respuesta es que yo era semi-integrado. Voy a decir, no era renta atribuida, era semi-integrado. Si era semi-integrado, me pregunto de nuevo, ¿tengo que rebajar el impuesto de primera categoría? No, absolutamente no. Eso, ¿ya? Seguimos con el siguiente. Saludo ahí a Calama. Fíjese ahora, mire, ahora me pregunto, voy con el paso a paso, espero que se entienda lo que estoy tratando de decir, ¿cierto? Ya tengo el saldo inicial,
no lo corregí monetariamente. Ya me hice la pregunta de color verde. Y ahora me pregunto, en el saldo inicial que no corregí monetariamente, ¿traigo RAI o no traigo RAI? Y si la respuesta es que sí traigo RAI, entonces debo reversar el RAI que traigo, desde el año anterior. Súper sencillo. Si en el saldo inicial dice 1.000 pesos de RAI, debo restar 1.000 pesos. ¿Qué significa reversar? Reversar significa restar. Reversar significa hacer desaparecer. Reversar significa caput, se acabó el RAI. ¿Por qué lo debo reversar? Lo debo reversar porque a continuación voy a incorporar el RAI del ejercicio. Entonces, no es que lo eliminé porque ya no tiene RAI mi empresa. No. Todo lo contrario, lo estoy eliminando para incorporar el nuevo RAI, el del año comercial 2021. Y si no traigo RAI inicial, ¿lo debo reversar? Y la respuesta es obvia, ¿cierto? Si alguien lo quiere reversar, le pone un 0 y lo está reversando igual. Pero si no viene nada del año anterior, ¿qué voy a reversar? ¿Ya? Eso. Seguimos avanzando. Mire ahora. A continuación, ahora que ya reversé el RAI, o que me di cuenta que no lo tenía que reversar, a continuación, se incorporan las rentas del ejercicio. Sigo pensando que soy régimen ProPyme, ¿verdad? Por lo tanto, me voy a preguntar, oye, ¿y cuáles son las rentas del ejercicio? Las rentas del ejercicio son dos. Las rentas del ejercicio son dos. ¿Ya? El RAI del ejercicio, que era el que les estaba diciendo, y que se determina mediante una fórmula que voy a mostrar un poquito más adelante, y el REX del ejercicio. Entonces, alternativa 1, genero el RAI del ejercicio, el RAI del año comercial 2021. Lo determino mediante la fórmula y el resultado de esa fórmula se incorpora al registro tributario de rentas empresariales. ¿Ya? Eso. Después me pregunto, ¿generé REX durante el ejercicio? Y si la respuesta es que sí generé REX durante el ejercicio, entonces ese REX debe formar parte de mi registro tributario de rentas empresariales. Se suma. ¿Dónde se suma? Al REX. Ojo, el REX puede ser generado por mi propia operación, es decir, yo generé REX, o puede ser generado porque una empresa relacionada me envió un retiro o un dividendo con cargo a su propio REX. Si me enviaron un retiro o un dividendo, una empresa relacionada, con cargo a su propio REX, tomo ese retiro o ese dividendo y lo incorporo en mi registro tributario de rentas empresariales. ¿Dónde lo incorporo? En mi REX. Porque recibí una renta exenta, o porque recibí una renta con tributación cumplida, o porque recibí un ingreso no constitutivo de renta. ¿Ya? Llega, recibo REX, se incorpora el REX. Eso. Y la otra alternativa, obviamente, dije, alternativa 1, genero RAI, alternativa 2, genero RAI, alternativa 3, genero los dos, RAI y REX, alternativa 4, no genero nada. Entonces, cada uno ahí tiene que estar atento a lo que genera su propia empresa. ¿Ya? Eso. A continuación, ojo, a continuación, una vez que ya hice todo lo anterior, ¿qué tengo que hacer? Ahora se incorporan los créditos del año. Ahora sí, se deben incorporar los créditos del año. Y me voy a preguntar, ¿y cuáles son los créditos del año que debo incorporar a mi registro tributario de rentas empresariales? Y son dos. Dos en términos cualitativos. ¿Ya? Dos. ¿Cuál? El de mi renta líquida, el de mi base imponible. Yo como contribuyente del régimen ProPyme voy a determinar una base imponible, esa base imponible va a pagar un impuesto de primera categoría, ese impuesto de primera categoría
se incorpora al registro tributario de rentas empresariales. Otra pregunta. ¿A qué parte del registro tributario de rentas empresariales se incorpora? Al SAC, porque el SAC es el saldo acumulado de crédito. Otra pregunta. ¿A qué parte del SAC lo incorporo? ¿Al SAC nuevo o al SAC antiguo? Respuesta, al SAC nuevo. Otra pregunta. ¿Y qué quieres decir cuando dices SAC nuevo? Yo lo digo así, ¿cierto? Pero quiero decir a aquel que se generó desde el 2017 en adelante. Y cuando digo SAC antiguo, me refiero al SAC que se generó hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Cuáles son los otros créditos que se deben incorporar al registro tributario de rentas empresariales? Aquellos que provienen de participaciones, ¿ya? Aquellos que provienen de participaciones. Es decir, me enviaron un retiro o un dividendo. Una empresa relacionada, ¿verdad? Empresa relacionada me envía un retiro, empresa relacionada me envía un dividendo. Esos retiros o esos dividendos son tributables. Así me los están informando. Y vienen con crédito. Bueno, esos créditos, esos que vienen llegando con ese retiro o con ese dividendo que me envió alguien más, se toma y se incorpora en mi SAC de mi registro tributario de rentas empresariales con la calificación tributaria que traigan. ¿Ya? Con una excepción. ¿A qué me refiero a incorporarlos con la calificación tributaria que traigan? A que la empresa relacionada me va a decir, por ejemplo, Hugo, te envío un retiro que va con crédito antiguo. Ese crédito antiguo que me viene llegando, ¿dónde lo incorporo? Con la misma calificación tributaria, es decir, a mi registro tributario de rentas empresariales, a mi SAC, en el SAC antiguo, porque conserva la misma calificación tributaria. Otra alternativa, una empresa ProPyme relacionada me envía un crédito nuevo sin la obligación de restitución. ¿Dónde lo incorporo? Con la misma calificación tributaria. Es decir, a mi SAC, a los créditos nuevos, sin la obligación de restitución. Ahora, tengo una empresa relacionada que es régimen semi-integrado. Me envía un crédito nuevo con la obligación de restitución. ¿Cómo lo incorporo yo? Con la misma calificación tributaria. Es decir, a mi SAC, a los créditos nuevos, pero ahora con la obligación de restitución. A eso me refiero, a que conservan la calificación tributaria que traen desde la empresa relacionada. Eso. Entonces, seguimos. Dijimos, ponga los saldos iniciales, vienen del formulario 22. No los corrija monetariamente porque usted es régimen ProPyme. Hágase la pregunta del impuesto de primera categoría en la medida que usted haya sido alguna vez en la vida régimen de renta atribuida. Reverse el RAI, si es que tiene RAI. Incorpore las rentas del ejercicio, el RAI y el REX, o lo que tenga. Y luego incorpore los créditos del ejercicio. Y los créditos del ejercicio son por mi propia renta líquida imponible o bien por participaciones societarias. Si uno tiene claro esto, es altamente probable que el 90% de sus contribuyentes pasen soplados la operación renta. Esta parte me refiero, la parte del registro de rentas empresariales. ¿Ya? Solo hay que seguir esta estructura. Lo primero que tengo que hacer es creerla. Ahí usted tendrá que decidir si me cree o no me cree. Pero si es que me cree, haga esto que le estoy diciendo, siga el paso a paso. Cuando llegue al color naranjo, a la parte de se incorporan los créditos, usted tira una línea y saca un subtotal de todo lo que viene de arriba. Y luego de eso, usted va a decir, ahora imputaré los retiros o dividendos de mi empresa. Ahora imputaré los retiros o dividendos de mi empresa. ¿Y cómo los voy a imputar? Históricos, porque yo soy régimen ProPyme y no me afecta el artículo 41 de la Ley de la Renta. No me aplican las normas de corrección monetaria.
Y cronológicamente, porque así lo dice la ley. ¿Y qué significa cronológicamente? Primero el de enero, segundo el de febrero, tercero el de marzo, cuarto el de abril, etc. Primero el del 5 de enero y luego el del 18 de enero. Y después el del 14 de febrero. ¿Ya? Cronológicamente. Y aquí, después de haber imputado, ya voy a ver el cómo se imputa, ¿ya? Quiero ver el cómo se imputan. Pero después de haberlos imputado, estos retiros o otros dividendos, me voy a preguntar, ¿tengo gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21 que consuman créditos? Y si la respuesta es sí, entonces al final, como última imputación del ejercicio, entonces vamos a consumir los créditos que correspondan del SAC asociados a esos gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21 que consumen créditos. Ejemplo clásico, las multas. Si pagué multas, las multas son gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21. Y ese pago de multas consume créditos del SAC. Si es que tengo eso durante mi ejercicio, al final, después de todo lo anterior que ya dijimos, entonces se consume el crédito del SAC. Ojo, no se rebaja la multa, se consume el crédito del SAC asociado a la multa. ¿Ya? El reajuste del artículo 72, ¿consume o no consume crédito? Y ahí la respuesta es que va a depender de qué estoy reajustando. Si, por ejemplo, estoy reajustando el impuesto de primera categoría, entonces no consume crédito. ¿Por qué no consume crédito? Porque el impuesto de primera categoría, gasto rechazado del inciso segundo del artículo 21, no consume crédito. Entonces, el artículo 72 va a seguir la suerte de lo que está reajustando. ¿Ya? Si estoy pagando impuesto del 40%, que es el impuesto del inciso primero del artículo 21, en la medida que aplique, ¿verdad? Y el reajuste del artículo 72 se refiere a ese pago de impuesto del 40%, entonces sí consume crédito. ¿Ya? Va a seguir la suerte de lo que se está reajustando. Alguien me hizo una pregunta por ahí acerca de la TEF, ¿no? En estos registros tributarios de rentas empresariales, ¿no se considera la tasa TEF? Sí, sí se considera la tasa TEF. Siempre Patricio Flores Peralta, siempre que usted tenga, usted o yo, el que sea, ¿cierto? Tengamos créditos antiguos provenientes del FUT, siempre tenemos que calcular una tasa TEF. Siempre, absolutamente siempre. ¿Ya? Y esa tasa TEF, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? Tomando los créditos antiguos que tengo en mi registro tributario de rentas empresariales, específicamente en el SAC antiguo, y dividiéndolo en el STOT. Se utilizan 6 decimales y en la fórmula no se redondea, sino que se trunca. Se trunca con 6 decimales. ¿Ya? Eso. María Flor Espinosa pregunta y dice, ¿el impuesto de primera categoría a los años siguientes no se rebaja? No, no se rebaja. ¿Ya? No se rebaja y aquí fíjese bien en la respuesta María Flor Espinosa. Mire, fíjese bien en la respuesta. No se rebaja explícitamente. ¿Qué quiero decir? Que al registro tributario de rentas empresariales no se le hace un menos impuesto de primera categoría. Pero realmente lo que está pasando es que sí se está rebajando María Flor Espinosa. Solo que implícitamente. ¿Cómo es eso de implícitamente? Se está rebajando implícitamente en la determinación del registro RAI. Porque cuando usted determina el RAI, usted parte de un capital propio tributario, ¿verdad? Y ese capital propio tributario considera el total de activo que tiene una empresa. Y si pagué el impuesto de primera categoría, usted se va a preguntar y va a decir, ¿con qué lo pagué? Lo pagó con plata. También con un crédito lo podría haber pagado, pero primero pidió el crédito y después
lo pago con plata, ¿verdad? Pero pagué con platita, por lo tanto disminuyó la caja o disminuyó el banco. Y si disminuyó la caja o disminuyó el banco, disminuyó el total de activos. Y si disminuyó el total de activos, disminuyó el capital propio tributario. Y si disminuyó el capital propio tributario, disminuyó el registro RAI. Es decir, implícitamente, el pago del impuesto de primera categoría viene contenido, a pesar de que uno no lo ve, pero viene ahí adentro, contenido en la fórmula de determinación del registro RAI. ¿Ya? Por eso es que, repito, explícitamente no se rebaja. Implícitamente sí está rebajado. Por eso hago la excepción de color verde, la que vimos recién ahí en la pantallita. Es una excepción. Vengo de renta atribuida y bla, 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 todo lo que ya dije. Sigamos mirando. Patricio Flores dice, ya no se determina un RAI inicial, se parte con los saldos finales del año anterior. Así es, Patricio. En el comercial 2021, en el año comercial 2020, ahí sí tuvimos que determinar un RAI inicial. Ahora usted arrastra nomás el RAI que venía del ejercicio anterior. ¿Ya? Eso. Respecto del bono PYME, ¿cierto? Hay un oficio, no me acuerdo del número, pero hay un oficio en donde el servicio dio su criterio y dijo que era un ingreso no renta. ¿Ya? Así que se registra en el REX, en el REX del contribuyente. ¿Ya? Y como dice ahí arriba la presentación, ¿verdad? Fíjate, Gustavo, dice, ya no se informa mediante una DJ. Nosotros hacíamos la 1938, Gustavo, cuando éramos régimen de renta atribuida, para informar el registro tributario de rentas empresariales. Y eso lo hicimos hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Ya? Y si éramos semi-integrado, informábamos la 1939 para informar el registro tributario de rentas empresariales de un semi-integrado. Pero a partir del año comercial 2020 no va en una declaración jurada, va directamente en el formulario 22. ¿Ya? Teniendo esta estructura clarita, ¿ya? Teniendo esta estructura, no hay para qué sabérsela de memoria. Yo no me la sé de memoria, sino que la estoy viendo aquí en la pantalla. Ojo, es cosa de saber dónde está, seguir ahí esta dinámica. Pero ahora nos vamos a preguntar otra pregunta. Fíjense ahí arriba, titular. Dice, dígame el orden de imputación al registro tributario de rentas empresariales en un régimen ProPyme de los retiros o dividendos. ¿Cuál es la lógica? En la lámina anterior, aquí, fíjense bien, sigan el mouse, fíjense bien aquí, se imputan los retiros o dividendos históricos en orden cronológico. Ahí estoy extractando la lámina siguiente y me estoy preguntando, ¿cómo se imputan esos retiros o dividendos? ¿Cuál es el orden de prelación legal que debo seguir? Miren, efectuado todo lo de la lámina anterior, se procede con el siguiente orden de prelación general establecido en la ley de la renta. Ojo que lo que voy a decir ahora es el orden de prelación general. Este es el orden, cuando me voy al artículo 14 de la ley de la renta, este es el orden que debo seguir. ¿Ya? Este es el orden que debo seguir. Fíjese, llegué a la parte de la imputación de los retiros o de los dividendos. ¿Ya? Se imputan los retiros o dividendos históricos y en orden cronológico. ¿Ya? ¿En qué orden? Primero, en la medida que tengamos, obviamente, al registro RAI. ¿Ya? Eso es lo primero, al registro RAI. Se me acabó el RAI. ¿Ya? Se me acabó el RAI. ¿Qué debo consumir ahora? Segundo, registro REX. Segundo, registro REX.
¿Qué quiero decir? Fíjense bien, para que entiendan la laminita. ¿Qué quiero decir con el sí aquí y con el no acá? Lo que quiero decir es que los retiros o dividendos imputados al registro RAI sí pagan impuestos finales. Sí pagan impuestos finales. Solo eso. En cambio, los retiros o dividendos imputados al registro REX no pagan impuestos finales. Eso estoy diciendo. ¿Y qué quiere decir el color amarillo? Fíjense bien. Este color amarillo, amarillo patito, el SAC está pintado de amarillo y el sí está pintado de amarillo. Se lo traduzco a lo que yo pensé, a lo que yo quiero decir. Estoy queriendo decir que un retiro o dividendo imputado al registro RAI que sí tributa con impuestos finales, tiene crédito. Eso estoy diciendo. Tiene crédito en la medida que exista crédito en el registro SAC. ¿Ya? Eso estoy diciendo. ¿Ya? Eso estoy diciendo. Voy a leer una pregunta, ¿ya? Sigo al tiro con el orden de imputación. Dice, si el servicio me dejó como pyme, pero con las normas de relación me doy cuenta que debo tributar en régimen general, esta renta es mejor declarar en el régimen correcto y rectificar la renta del año anterior. Ya. No solo es que sea mejor, sino que eso precisamente es lo que debe hacer. ¿Ya? No es que sea opcional, porque el Servicio de Impuestos Internos, cuando escogió el régimen tributario y con muchos se equivocó, puso una notita y dijo, ojo, esto es solo una sugerencia. Usted como contribuyente tiene que ver si yo le achunté o no le achunté al régimen tributario que le puse. Entonces, si me di cuenta que yo el año pasado ya era semi-integrado y declaré como régimen ProPyme, lo correcto, después uno ve lo que hace, ¿cierto? Pero lo correcto es rectificar el año anterior y este año declarar como corresponde. Es decir, si por normas de relación soy semi-integrado, así debería declarar, como un régimen semi-integrado. ¿Ya? Sigamos mirando por acá. Estábamos con el orden de imputación, ¿verdad? Primero, al registro RAI. Segundo, al registro REX. Los retiros o dividendos del registro RAI tributan con impuestos finales, ¿cierto? Los retiros o dividendos del registro REX no tributan con impuestos finales. Ahora fíjese bien. Tercero, excesos por sobre los registros. Ojo con esto. Excesos por sobre los registros. Es decir, un contribuyente podría tener un registro tributario de rentas empresariales de este porte, pero podría tener retiros o dividendos de este porte. Eso significa que voy a generar un exceso por sobre lo que tengo en el registro tributario de rentas empresariales. Si genero excesos, esos excesos también tributan con impuestos finales. Y ojo, esos excesos que también tributan con impuestos finales, en la medida que exista SAC de color amarillo, se les debe asignar ese SAC de color amarillo. Es decir, un exceso por sobre los registros podría tener crédito. Respuesta, claro que sí, podría tener crédito. Podría tener crédito. ¿Cuándo podría tener crédito? En la medida que tenga créditos contenidos en el registro SAC. ¿Ya? Y aquí, fíjense bien, alguien podría decir, oye, pero ¿y qué pasa si tengo rentas de cuando yo era régimen de renta atribuida? O alguien podría decir, oye, ¿y qué pasa si yo pagué el impuesto sustitutivo sobre el FUT, sobre el STUT? ¿Qué hago con el orden de imputación?
Entonces, nos hacemos esta pregunta y vamos a decir, oye, ¿existen excepciones al orden general de prelación que establece la ley de la renta? Y la respuesta es que sí. Porque ¿se acuerdan lo que les dije? Siempre que hay una norma general, cuando alguien ocupa esa expresión, norma general, es porque se viene una excepción. Porque la norma general admite excepciones. Entonces, ¿cuál es el orden de prelación general que establece la ley de la renta? El que estamos viendo en la pantalla, ahí arribita. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Los amarillos son los que tributan y tributan con crédito en la medida que haya crédito en el registro SAC. Y ahora me pregunto, oye, ¿hay excepciones a este orden de prelación establecido en la ley de la renta? Respuesta, sí, hay excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Primero, rentas provenientes del registro RAP, cuando se era renta atribuida. Es decir, si yo era un contribuyente del régimen de renta atribuida, que generé rentas líquidas imponibles y que por consiguiente generé un registro RAP, R-A-P, como está en la pantalla. Si ese RAP llegó al REX y se mantiene dentro del REX, entonces la ley dice que esas cantidades se deben imputar en primer lugar. Y me olvido entonces del orden general de prelación, porque lo primero que voy a ir a buscar es el RAP proveniente de ejercicios anteriores cuando yo era régimen de renta atribuida. Ojo que el legislador no me está preguntando si me quiero llevar primero esas cantidades. Me está diciendo que son las primeras cantidades que me debo llevar. No es pregunta, es obligación. No es opcional, es obligación. Lo primero que te tienes que llevar, en la medida que tengas obviamente, son las cantidades del RAP que están contenidas ahora en tu REX. ¿Hay otra excepción? Claro que sí. Eventualmente, yo era hasta el 31 de diciembre del año 2019 un contribuyente del régimen del 14 ter letra A. Un contribuyente que existió hasta el 31 de diciembre del 2019, pero que por alguna razón llegó al régimen ProPyme. Ese contribuyente tuvo que determinar una diferencia inicial al llegar al régimen ProPyme. Esa diferencia inicial, al llegar al régimen ProPyme, también la tuvo que controlar el régimen ProPyme en el REX, como una renta con tributación cumplida. Si es que tengo de esas cantidades serán el primer orden de imputación. Otra vez, no es pregunta, es obligación. No es opción, es obligación. ¿Ya? Es obligación. Entonces, sigo con las excepciones. Otra excepción, rentas que se sometieron al pago del impuesto único y sustitutivo. Y ahora sí, es opción. Esas se imputan cuando el contribuyente lo estime conveniente. Si es que tengo de esas rentas, el contribuyente decidirá si se las lleva de las primeras, de las segundas, de las terceras, al último. ¿Ya? Eso es decisión del contribuyente. Por lo tanto, como es decisión del contribuyente, ¿puedo llevármelas de las primeras? Sí. Y por lo tanto, ¿se altera el orden general de prelación? Sí. Opcionalmente se altera. Recuerde que esas cantidades no tributan. Y finalmente, la otra excepción son las rentas que se hayan generado hasta el 31 de diciembre de 1983, en la medida que haya algún contribuyente que todavía tenga. Esas cantidades también tienen su tributación cumplida. Esas cantidades también se retiran cuando el contribuyente lo estime conveniente. Por lo tanto, ¿puedo retirarlas de los primeros? Claro que sí, las puedo retirar de los primeros.
Y si la retiro de los primeros, ¿se altera el orden general de prelación? Claro que sí, se altera. Entonces, arribita, acá, tengo el orden general de prelación. Si yo no tengo excepciones, entonces primero me llevo el RAI, segundo me llevo el REX, tercero genero excesos por sobre los registros. Y si es que tengo excepciones, en la excepción número 1 y excepción número 2, obligatoriamente voy a ir a buscar esas cantidades. Y en las excepciones 3 y 4, optativamente, puedo ir a buscar esas cantidades. Espero que se entienda. Créditos. ¿Ya? Créditos. Y con esto ya voy cerrando. El SAC. ¿Qué quiero decir? Miren, acabamos de decir que los amarillos, retiros o dividendos, imputados al registro RAI en exceso por sobre los registros, en la medida que tenga crédito, esos créditos van a financiar los retiros o dividendos. ¿Ya? Ahora la pregunta que tiene que nacer naturalmente es, oye, ¿y si tengo de distintos tipos de crédito? ¿Cuáles debo utilizar primero? O dicho de otra manera, ¿existe también un orden de prelación en el uso de créditos? Respuesta, sí. Existe también un orden de prelación en el uso de créditos. ¿Y cuál es ese orden de prelación? ¿Se acuerdan que les decía? Créditos nuevos, créditos antiguos. ¿Ya? Créditos nuevos, créditos antiguos. ¿Cuáles son los nuevos? Los acumulados a contar desde el 1 de enero del año 2017 en adelante. Los acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016 son los créditos antiguos. ¿Ya? Eso. Obviamente esto es hacia la derecha, no es que uno esté arriba y el otro abajo. ¿Ya? Yo, para que se vea mejor, puse unos arriba y los otros abajo, pero se ordena hacia la derecha. Entonces, los nuevos los vamos a dividir en aquellos créditos que no se encuentran sujetos a la obligación de restitución y en aquellos que sí se encuentran sujetos a la obligación de restitución. ¿Ya? Cada uno de ellos se vuelve a separar. ¿Se acuerda al principio cuando comenzamos a conversar que les decía en la lámina inicial que el registro tributario de rentas empresariales lo dividimos en 5 columnas? Para poder conversarlo, ¿cierto? Porque si no, no terminamos nunca. En 5 columnas. El RAI, el DAN, el REX, el SAC y el STUT. Pero le decía que, por ejemplo, el SAC se divide en varias columnas. Aquí lo estamos viendo. El SAC como una columna, en términos generales, para que conversemos acerca de los créditos, pero ahora estamos viendo que el SAC se divide en 2 grandes columnas, créditos nuevos, créditos antiguos, y que los nuevos se dividen en sujeto a restitución, no sujeto a restitución. Los no sujetos a restitución se subdividen en sin derecho a devolución y con derecho a devolución. Lo mismo pasa con los sujetos a restitución. Y también podrían existir créditos por impuestos pagados en el extranjero. En la medida que tenga de esos impuestos pagados en el extranjero que me sirvan de crédito contra impuestos finales, también se tienen que controlar. Y los antiguos, es decir, los que se acumularon hasta el 31 de diciembre del 2016, también se separan de la misma manera. Sin derecho a devolución y con derecho a devolución. En los créditos antiguos, obviamente, no existe el concepto de restitución. Ese concepto de restitución nace con la reforma tributaria de la señora Michelle Bachelet, ¿verdad? Con la ley 20.780. Ahí nace el concepto de restituir. A partir del año 2017 hasta el 31 de diciembre del 2016 no existe, por lo tanto, obviamente, no existe esa separación en ese tipo de créditos. ¿Ya? ¿Qué pasa si recibo dividendos o retiros
que vienen con crédito tasa TEF. ¿En qué momento se recalcula esta tasa? Cuando vaya a distribuir usted, Patricio, utilidades. Porque si es que no va a repartir utilidades, no tiene sentido recalcular la tasa, ¿ya? Pero si es que va a repartir utilidades en donde vaya a hacer uso de esos créditos antiguos que tienen tasa TEF, entonces tiene que recalcular la tasa, ¿ya? Mientras no vaya a tocar esos créditos, no hay para qué, porque no los voy a usar. Eso. Y recuerda, Patricio, ¿ya? Recuerda, Patricio, que el orden, disculpen que me devuelva, es solo voy a mostrarle a Patricio aquí, el orden es este de acá. Entonces, si la pregunta es ¿en qué momento eso podría pasar? Acá, fíjate en el mouse. Acá se imputan los retiros o dividendos históricos y en orden cronológico. Si es que cuando estás haciendo eso, llegas a utilizar créditos antiguos del FUT, entonces recalculas la tasa efectiva en la medida que te hayan llegado retiros o dividendos, ¿ya? Con créditos antiguos del FUT, así como tú lo dijiste en tu ejemplo. Tiene sentido porque no lo vamos a utilizar. Estábamos hablando de los créditos, disculpe. También los créditos antiguos, o también dentro de los créditos antiguos, podría tener créditos por impuestos pagados en el extranjero, ¿ya? También podría tener. Entonces, ¿por qué estábamos hablando de los créditos? Estábamos hablando de los créditos, puesto que en la medida que tenga retiros o dividendos durante el ejercicio que necesiten crédito, estos créditos se tienen que asignar a esos retiros o a esos dividendos. Y la pregunta que nos estábamos haciendo era, ¿en qué orden los debo asignar? Suponiendo que tengo de muchos tipos, ¿en qué orden lo hago? Y súper sencillo, así como aparece ahí. De izquierda a derecha. Es decir, primero los nuevos y luego los antiguos. Y dentro de los nuevos, primero los no sujetos a restitución y luego los sujetos a restitución. Y dentro de los no sujetos a restitución, primero los sin derecho a devolución y luego los con derecho a devolución. Y alguien podría estar pensando y diciendo, pero yo no tengo de todo eso. Yo tengo una pura columna. Entonces, más fácil todavía. Así de simple. Ocupe esa columna, si no tiene otra. Pero yo le tengo que decir, estas son las alternativas. A lo mejor alguien tiene de todo, a lo mejor tiene alguien de algunas, a lo mejor alguien tiene solo una sola columna, ¿ya? Pero obvio, para que se entienda lo que quiero decir, es obvio que si no tengo no sujetos a restitución, entonces este número 3 pasa a ser el 1. Y si no tengo ni no sujetos a restitución, ni sujetos a restitución, entonces este sin devolución, que es el número 5 acá, pasa a ser el número 1. Supongo que se entiende, ¿ya? Si tengo de todo, entonces el orden es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los impuestos pagados en el extranjero se asignan de manera proporcional a los otros créditos que estoy asignando. Ahí en materia para conversarla en harto ratito más, ¿ya? Pero la forma de hacerlo siempre está en la circular 62 del 2020. ¿Ya? ¿Qué más? Los créditos, esto es importante, ¿ya? Los créditos desde 2017 en adelante se asignan con una tasa de crédito. Los créditos desde 2017 en adelante se asignan con una tasa de crédito. ¿Y cuál es esa tasa de crédito? Depende. Si soy régimen semi-integrado, la tasa de crédito es un factor, y el factor es 0,369863. Si soy régimen ProPyme, la tasa de crédito es 0,111111. Ahí en la pantalla está el cómo se determina, ¿verdad? Tomando el impuesto de primera categoría y dividiéndolo en lo que me falta para llegar a 100. ¿Ya? 27, ¿cuánto me falta para llegar a 100? 73. 10, ¿cuánto me falta para llegar a 100? 90. Y llego a los factores.
Recuerden que los factores son con 6 decimales. Recuerden que no se aproxima, sino que se trunca en el sexto decimal. En cambio, lo que decía por ahí Patricio, los créditos antiguos se asignan, pero con una tasa efectiva. Y la tasa efectiva es créditos antiguos dividido en el STUD. Créditos antiguos dividido en el STUD. ¿Ya? Así y también es con 6 decimales y también se trunca en el sexto decimal, no se redondea ni se aproxima. Se utilizan los 6 decimales. Y finalmente, ¿cómo se debe determinar el RAI del contribuyente? Hay gente que le llama la RAI, ¿ya? La RAI. Da lo mismo la cuestión. Yo estoy pensando en el registro RAI, ¿ya? Y la gente que dice la RAI está pensando en la renta afecta impuestos. Da lo mismo la cuestión. ¿Cómo se determina el RAI? El RAI se determina así como lo están viendo en la pantalla. Es una fórmula. Otra vez, lo que tengo que hacer es creer. ¿Qué tengo que creer? Tengo que creer que esa es la fórmula para determinar el RAI. Si no lo creo, voy a estar una semana tratando de determinar un RAI. Mejor lo creo y así determino el RAI. Es decir, el legislador me dice, mira Hugo, toma tu capital propio tributario final. A ese capital propio tributario final, en la medida que tengas REX, pregúntate, ¿ese REX es positivo o ese REX es negativo? Si el REX es positivo, réstalo. Pero si el REX es negativo, entonces súmalo. ¿Tienes un capital pagado? Sí, entonces réstalo. ¿Tienes FUR? ¿Qué es el FUR? El Fondo de Utilidades Reinvertidas. El Fondo de Utilidades Reinvertidas. Entonces, si es que tienes FUR, Fondo de Utilidades Reinvertidas, entonces réstalo. Y si es que repartiste utilidades durante el ejercicio, retiros o dividendos, entonces súmalas. Súmalas. Y el resultado de esa operación será tu registro RAI al 31 de diciembre del año en que lo estés determinando. Como estamos hablando del año tributario 2022, entonces yo le puse ahí 31 de diciembre del 2021. ¿Ya? Entonces, no debemos olvidar que cada uno de los conceptos que forma parte de la fórmula es con su saldo al 31 de diciembre. ¿Ya? Ojo con eso, es su saldo al 31 de diciembre. Considerando también que en semi-integrado aplican los ajustes por corrección monetaria y en el régimen ProPyme no. ¿Ya? Recuerden lo que estuvimos diciendo acerca de la corrección monetaria en un régimen ProPyme. El RAI, y con esto termino, habíamos dicho que íbamos a terminar a las 5, ya me pasé mucho. El RAI que estamos viendo en la pantalla, ojo, fíjese lo que voy a decir ahora. 3 minutos me demoro. El RAI que estoy viendo en la pantalla es este de acá, miren. Este de acá. Ahí. Aquí, miren. Estoy retrocediendo porque quiero mostrarles esta cuestioncita. Acá, miren. ¿Se acuerdan que aquí nos preguntamos y dijimos, traigo el saldo inicial, no se aplican las normas de corrección monetaria, me hago la pregunta de color verde, reverso el RAI y se incorporan las rentas del ejercicio? El RAI, este de aquí, de color celeste, que se incorpora al registro tributario de rentas empresariales. Ojo, antes de todo esto, ojo, ese de color celeste es este de acá. Voy avanzando, ahí está. Ese de ahí. Entonces, el de color celeste de la lámina que les mostré, ¿cómo se determina? Así como lo estoy viendo en la pantalla. Por eso es que a la fórmula se le suman los retiros o dividendos del ejercicio, para incorporar
el RAI completito al registro tributario de rentas empresariales y posteriormente realizar la imputación de los retiros o dividendos del ejercicio. ¿Ya? Entiendo, ahí me corregirá la gente de Fontana, la gente de Booker, que obviamente tenemos todos los correos, ¿ya? Los correos electrónicos. Entonces, esta presentación claramente le tiene que llegar, ¿cierto?, a su correo electrónico. No hay necesidad, a pesar de que usted, si quiere, lo anota, pero no hay necesidad de que lo vuelva a anotar. Qué bueno que lo anote, pero ya los tenemos porque usted se inscribió, ¿ya? Eso. Efectivamente, Hugo. Sí. Así es. Entonces, voy a leer la última consulta. Dice, el capital propio final para el cálculo del RAI es el que se determinó en el año tributario 2021 y que quedó congelado, ¿o me confundí? No, es el capital propio tributario RITA final, es el capital propio tributario final del año en que usted está determinando el registro tributario de rentas empresariales. En este ejemplo sería el capital propio tributario al 31 de diciembre del 2021, el nuevo, el que ahora va a determinar. ¿Ya? Ese es el que forma parte de la fórmula. ¿Ya? Y si el capital propio tributario fuera negativo, pone ahí el valor negativo. Obviamente, en vez de sumándolo, restándolo. ¿Ya? Eso. Le doy las gracias por haberme oído, por haberme aguantado. Así que los saludo también en el nombre de ADEP. Muchas gracias, Hugo. Estuvo muy, muy buena la presentación, mucha interacción. Lo bueno es que fuiste respondiendo las preguntas al tiro, así que no te saltaste ni una por lo que vi. Fueron todas respondidas. Sí, hay un oficio que se los vamos a enviar. El oficio de que alguien me estaba preguntando por el REX. No me voy a olvidar, el oficio lo voy a buscar para que usted lo pueda leer. La persona que estaba preguntando por el REX, la persona que estaba preguntando por los bonos, ¿ya? Por los bonos que se recibieron durante el año comercial 2021. Busco el oficio y cuando se envíe el material, adjuntamos también ese oficio. Perfecto. Bueno, como había dicho Hugo, repito, a todos los asistentes ya tenemos sus correos con los que se inscribieron, así que dentro de hoy día o mañana les estará llegando el correo con la presentación y la grabación en caso de que quieran repasar algún concepto o que quieran, bueno, ver cualquier cosa, ahí los vamos a tener disponible para ustedes, ¿ya? Muchas gracias, Hugo, por la presentación. Esperamos que en el futuro se pueda repetir una instancia como esta. Veo que los asistentes están súper contentos con la presentación. Y bueno, por último, invitar a todos los asistentes a conocer Booker, a conocer ADEP, que tiene una oferta bien grande de cursos relacionados con todo el tema de operación renta que se viene próximamente. Y a Booker, obviamente, les voy a dejar un link en el chat para los que se quieran inscribir y conocer más acerca de Booker. Nosotros, bueno, ofrecemos este software contable que los puede ayudar, obviamente, todo el tema de facilitar y agilizar el proceso de la operación renta. Y ahí con una ejecutiva van a poder acceder a una demostración. Nosotros podemos darle una cuenta gratuita por 7 días para que puedan probar. Ustedes ahí determinen si es que es la herramienta que realmente les sirve para poder llevar a cabo este proceso.